Buenos días, queridos hermanos. Vamos a empezar en realidad a predicar el libro de Oseas. Por favor, entonces todos vamos al libro de Oseas. Vamos a darnos un par de segundos, por favor, para encontrar el libro de Oseas. Ok. ¿Todos lo tenemos, hermanos, Oseas? Perfecto. Vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a empezar orando. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por cada una de las personas que ha podido venir acá y por el gran honor, Señor, y gran privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Padre Santo, obra en tu pueblo. Obra en tu pueblo, Señor, que tu pueblo no sea indiferente. Que este, Señor, sea un día de encuentro contigo, Señor, con tu palabra. Obra, Padre Santo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La prédica del día de hoy, queridos hermanos, vamos a estar el plan era Oseas 1 al 3. Sin embargo, en los estudios que he hecho no he podido salir del número 1, lo siento, hermanos. Y vamos a martillar bastante sobre Oseas 1.1. Vamos a leer todos juntos, por favor, Oseas 1.1, y dice lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, una vez que ustedes leen esta parte, muchos de nosotros vamos a seguir con el versículo 2, ¿no? Y continuar. Pero este versículo 1 tiene un trasfondo muy interesante y tiene muchas cosas que decirnos el día de hoy. Entonces, antes de que nos vayamos corriendo al versículo 2, vamos a estudiar bastante el versículo 1. Entonces, vamos a estar en Oseas 1.1. Ahora, quiero tomarme unos minutos, queridos hermanos y hermanas, recordarles el trasfondo histórico. Voy a demorarme un poquito, unos cuantos minutos, pero es súper importante. ¿Por qué es importante? Háganse el ejemplo de que una persona se acerca a ustedes y les dice, oye, qué veloz, pareces un chasqui. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, los que son del Cusco probablemente entenderán la referencia, ¿no? Porque un chasqui era, en el tiempo de los incas, era un mensajero, bien hermanos, un mensajero que tenía que recorrer largas distancias, ¿no? Y tenía que hacerlo a paso redoblado, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso implica que tenía que tener un físico, ciertas condiciones, ¿no es cierto? Claro, pero si tú estás en Cusco lo entiendes rápidamente. Pero si no eres del Cusco, si le dices a alguien de Lima nada más, oye, eres un chasqui, ¿le costará entenderlo? Yo creo que sí, ¿no? De otro país, más todavía. Ahora, y que ese mensaje sea dado después de muchos años, va a estar complicado que entiendan esa palabra, ¿no es cierto? Es exactamente donde nos encontramos cuando leemos al profeta Oseas. Nosotros necesitamos entender el contexto histórico en el que ha sido escrito para que podamos entender la magnitud de lo que está diciendo. Yo quiero repetirles esto porque me voy a demorar un par de minutitos nuevamente explicando el contexto histórico, pero quiero recordarles, es importante. Entonces, si me puedes ayudar, Belisario, por favor, con la siguiente diapositiva, que me ha abandonado David. Gracias. Este mapa ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no es cierto? Y lo último que quiero es evocar momentos torturantes de vuestra vida del colegio, en los que tenían que ver mapas aburridos y etcétera, ¿no? Pero es importante. Quiero recordarles lo siguiente, hermanos, nuevamente, para que lo entendamos mejor, para que saquemos provecho de estos versículos. Este mapa, si recuerdan de la semana pasada, es el reino de Israel, ¿correcto? El reino de Israel se había dividido. Recordemos que el reino de Israel se había dividido y habían, ¿cuántas tribus? Habían 12 tribus, listo. Habían 12 tribus que se habían dividido, 10 tribus se habían ido a la parte superior, que es el reino del norte, que se llama el reino de Israel, pero para que no cause confusión con el resto de Israel íntegro, le vamos a llamar el reino de Efraín, porque era la tribu más grande en ese entonces, ¿no es cierto? Bueno, en la parte superior tenemos el reino de Israel, o también llamado Efraín,
Importante que lo recuerden porque cuando vayamos, como sigamos leyendo Oseas, vamos a encontrar estos nombres con mucha recurrencia. Y en la parte inferior tenemos el reino del sur, ¿no es cierto? Ahí tenemos también el reino del sur, que se le conoce como el reino de Judá, ¿correcto? Ahora, el profeta Oseas era del reino del norte, es decir, el reino de Efraín, ¿no es cierto? El reino de Efraín. Listo. Dicho esto, ahora sí podemos entender un poquito mejor lo que dice el versículo 1. Dice, palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Berí, el profeta Oseas, en días, y en primer lugar va a nombrar los reinos de la parte amarilla, el reino de Judá. ¿Qué dicen vuestras Biblias? ¿En días de quién? Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Qué quiere decir? Que cuando Oseas era un profeta, estaba ejecutando su ministerio cuando estos reyes estaban ahí, ¿no es cierto? Ahora, desde luego que estos 4 reyes no estaban reinando al mismo tiempo, ¿no es cierto? Eso nos da a entender. Es como decir que una persona estaba trabajando durante el gobierno de Toledo y el gobierno de Fujimori. ¿Eso qué les da a entender? Que más o menos cuánto tiempo estaba trabajando esa persona. Unos 10 años, ¿no es cierto? Perfecto. Es exactamente lo que nos da a entender la palabra de Dios cuando nos dice que Oseas estuvo en ese tiempo de los reyes. Y nos dice que en el reino del norte, ¿qué rey estaba? ¿Qué dicen vuestras Biblias? Jeroboam, hijo de Joás. Ok, pequeño dato, se trata de Jeroboam II, porque Jeroboam I fue mucho antes y se refiere, cuando dice que Jeroboam, es Jeroboam II. Ok, ¿cuánto tiempo ejecutó Oseas su ministerio? ¿Durante cuánto tiempo? Fue durante 40 años, queridos hermanos. Fue durante 40 años. Ahora, yo quisiera hacer una pausa en esto porque es una larga carrera, es un largo ministerio. 40 años de su vida profetizando a un pueblo rebelde y a un pueblo terco. Recuerden que en los tiempos de Israel, el Señor mandó a profetas para darles un mensaje en particular. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus malos caminos, vuelvan al Señor. Arrepiéntanse de sus malos caminos, vuelvan al Señor. Y esa no era la excepción con el profeta Oseas. Oseas hizo eso durante 40 años. ¿Ok? Nuevamente, ¿dónde estaba profetizando el profeta Oseas? ¿En el reino del norte o en el reino del sur? En el reino del norte. Perfecto. Perfecto. Insisto, esto nos va a ayudar bastante para comprender mejor lo que se viene más adelante. Ok. Puedes quitar el mapa, hermano, para que ya no sea de distracción. Ok. La primera cosa, la pequeña mini enseñanza que tenemos de esta prédica es la siguiente. Es ver, hermanos, la perseverancia del profeta Oseas. Este hombre profetizó durante 40 años a un pueblo que no le hacía caso. ¿Cuántos de nosotros le hablamos de la palabra de Dios a unas personas y esas personas no nos hacen caso? ¿Alguna vez nos ha pasado, han experimentado eso? Compartimos la palabra de Dios con toda la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, y esas personas no nos hacen caso. Muchas veces son nuestros amigos, muchas veces son nuestros familiares, y no nos hacen caso. Y nosotros podemos caer en la tentación de decir, bueno, ya cumplí con hablar la palabra de Dios, ¿no? Y ahí queda. Pero el profeta Oseas fue fiel al ministerio al que había sido llamado. Profetizó durante 40 años, hermanos. Quisiera que vean la grandeza y la magnitud de todo esto. Ahora, nosotros los creyentes tendremos un llamado. El profeta Oseas tenía su llamado, ser un profeta, profetizar, particularmente al pueblo de Israel. En los días de hoy, ¿tendremos algún llamado nosotros parecido al del profeta Oseas? Vamos, por favor, a 2 de Timoteo 4. 2 Timoteo 4:4. Y dice así la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ese es el llamado que seguimos teniendo el día de hoy, queridos hermanos. Ánimos, ánimos. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que seguir siendo sal y luz en este mundo.
aun cuando muchas veces no nos escuchen, aun cuando muchas veces se burlen de nosotros. Tenemos que cumplir ese llamado que nosotros tenemos en el Señor. Amén. Esa es la primera cosa que quería indicarles. Otra cosa que se presta para el análisis es que los ministros de Dios deben esperar a pasar por honra y deshonra, porque aunque en vuestra Biblia dice que el rey en ese entonces era ¿quién? Jeroboam II, no fue el único rey, hubieron muchos reyes más. Y un dato adicional, que mientras más reyes seguían, cada rey era peor, uno peor que el otro, y la decadencia iba aumentando. Entonces, los ministros de Dios deben esperar pasar por honra y por deshonra, por buena fama y por mala fama, como lo podremos ver en 2 Corintios 6:8. Y deben en ambos casos mantener su integridad y seguir en sus obras. La primera cosa que quería decirles brevemente, queridos hermanos, es que seamos fieles al llamado que Dios tiene en nuestras vidas. Y el llamado general que tiene en nuestras vidas es predicar su palabra. Predicar su palabra, y muchas veces nosotros nos olvidamos. Ok, ese es el primer pequeño análisis que quería hacer, pero vamos a ir al tema de fondo, y tiene que ver con el título que ven acá en la pantalla. Acá dice el peligro de los buenos tiempos, ¿correcto? ¿Y por qué dice el peligro de los buenos tiempos? Lo que pasa es que Oseas dio un mensaje cuando Israel era próspero, particularmente el reino de Efraín. Cuando estamos hablando del reino de Efraín, ¿de qué parte estamos hablando? Del reino del norte, correcto. Cuando el reino del norte estaba en su auge, cuando todo le iba bien, cuando todo le estaba pasando de maravilla, viene el aguafiestas del profeta Oseas y les dice, arrepiéntanse, no están bien con Dios. Y esto es un dato muy importante porque en ese tiempo el reino de Israel tenía dos grandes enemigos como nación, a Damasco y a Siria. Entonces pónganse en el lugar y en esos tiempos. Tenemos un reinado, pero hay dos grandes imperios que nos quieren destruir, de Damasco y de Asiria. Y eso nos mantiene en cierta zozobra. De repente a nosotros nos cuesta hacernos de la idea porque nosotros no tenemos mucha idea de cómo es una guerra, ¿no es cierto? Cómo es esa zozobra, pero en sus tiempos era así. Entonces, el reino de Israel tenía temor, digamos, a dos grandes potencias. ¿Cuáles eran? Damasco y Asiria. Y los asirios eran una máquina de guerra. Eran totalmente temibles. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Asiria destruyó a Damasco. Entonces Damasco se fue de bajada. Menos un enemigo, ¿correcto? Pero poco tiempo después, Asiria empezó a tener problemas internos, problemas de desorganización. Entonces, el imperio asirio empezó también a tener su bajada. Bueno, malas noticias para el imperio asirio, pero excelentes noticias para el imperio de Israel, ¿no es cierto? De hecho, ese fue el factor clave para que Israel empiece a crecer y a florecer. Y efectivamente, así sucedió. Bajo el imperio de Jeroboam II, Israel empezó a recuperar sus territorios, empezó a poder comerciar con tranquilidad. Empezaron los tiempos buenos. Empezaron a tener estabilidad política, estabilidad económica. Todo iba de maravilla en Israel. Sin embargo, en medio de toda esa riqueza, queridos hermanos, había empezado una decadencia cada vez mayor. Porque mientras todo estaba de maravilla en Israel, también saben que había explotación a los pobres, corrupción judicial, idolatría a dioses falsos, inmoralidad sexual, etc. Y ese es el mensaje y eso es el principio que vamos a exponer el día de hoy. Una realidad lamentable de cada uno de nosotros. Cuando más nos está yendo bien, somos más propensos a olvidar a Dios. Lo voy a repetir porque este es el mensaje central del día de hoy. Cuando más nos va bien, normalmente nuestra tendencia es olvidar más a Dios. Y el Señor se los había advertido al pueblo, explícitamente a su pueblo.
Vamos por favor a Deuteronomio 8, 11 al 17. Vamos por favor rápido a Deuteronomio 8, 17. Porque es acá el Señor advirtiendo directamente a su pueblo. Ok, vamos a leer Deuteronomio 8, 11 al 17. Dice así la palabra del Señor. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Y vamos a tener una pequeña pausa acá. La advertencia que le está dando Dios a su pueblo es el siguiente. Cuídate de olvidar a tu Dios. Cuídate de olvidar a tu Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Imagínate que te vas de viaje a las personas solteras, digamos, o a las personas que viven con sus papás. Imagínate que te vas un viaje, no sé, de estudios, ¿ok? Te vas un viaje de estudios y tus papás, bueno, especialmente tu mamá te dice, ya irás, hijo, hija, cuídate, que te vaya bien en tu viaje, pero no te olvides que tienes mamá. No te olvides de tu mamá. Pregunta, ¿qué implica eso? ¿Qué implica esa declaración? Esa declaración implica que debe comunicarse, ¿no es cierto? Otro ejemplo. No me voy a perder en los ejemplos. Implica algo más. Entonces, cuando Dios dice que te cuides de olvidar, El Señor ha advertido. Ya, ahora sí, perdón. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Disculpen. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Dios no está diciendo simplemente, acuérdate de que tienes un Dios. Es decir, no simplemente, bueno, vamos a volver al ejemplo de vuestras mamás. Sus mamás no simplemente están diciendo que digan, ay, tengo una mamá. No, ¿no es cierto? Tienes que llamarme, tienes que comunicarte. Y es el mismo sentido que está utilizando la palabra de Dios. Cuídate de no olvidar del Señor tu Dios, pero ¿cómo se expresa el hecho de que te olvides de Dios? Acá lo tienes en la palabra, dejando de guardar sus mandamientos. Y este es un gran principio, queridos hermanos y hermanas, porque un claro indicio de que estás empezando a olvidar a Dios es olvidar sus mandamientos. Es olvidar sus mandamientos. Es dejando de guardar sus mandamientos. Cuán importante es decirlo, porque muchos de nosotros decimos, wow, yo soy cristiano. Yo creo en Dios, gracias Dios mío. Pero eso no es precisamente recordar a Dios. Y nuevamente, uno de los más grandes síntomas que nosotros vamos a encontrar de que tú te estás olvidando del Señor tu Dios, es que estás dejando de guardar sus mandamientos. Dejar de guardar los mandamientos de Dios directamente significa que estás empezando a olvidar tu Dios. Y cuando llega ese día, va a empezar el declive de tu vida. Siempre. Pasó con Israel, va a pasar con nosotros. Pasó con Israel, va a pasar con nosotros. Y el Señor se los advirtió. Y esa advertencia sigue vigente para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros quisieran vivir en prosperidad? Todos, por supuesto que sí. Y las personas que hoy día están pasando por problemas económicos dirán con más vehemencia, claro que sí, quiero tener tiempos de prosperidad. Sin embargo, debemos tener cuidado porque necesitamos recordar los peligros que entrañan los buenos tiempos, los tiempos tranquilos. Pero vamos a seguir leyendo Deuteronomio 8. Dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, todo va bien, es algo que todos quisiéramos, ¿no? Esto es algo que todos esperamos en nuestras vidas. Comer bien, saciarnos, construirnos una buena casa, son cosas que cada uno queremos para nosotros. Pero nuevamente, eso entraña un peligro. Eso no es malo en sí mismo, pero tenemos que ser conscientes de los peligros que entrañan esas cosas. No sea que cuando hayas comido, te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, ahí viene el número 14, versículo 14. Entonces tu corazón diga gloria a Dios. ¿Dice eso en vuestras Biblias? Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
Y este es el mensaje en primer lugar para los creyentes, queridos hermanos, porque muchas veces olvidamos de dónde nos ha sacado Dios, porque muchas veces nos mal acostumbramos, entre comillas, a la vida cristiana y nos olvidamos de dónde nos ha sacado nuestro buen Señor. Y cuando nos va bien, nosotros pensamos que lo tenemos todo controlado. Y cuando nos va bien, pensamos que nosotros tenemos, no sé, una buena estrella. Y nos olvidamos de nuestro Señor, nuestro Dios. No es que yo sea pesimista, hermanos. Es la advertencia que nos da la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Es la advertencia que nos da la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Porque cuando nos va mal, en tiempos de según vuestra experiencia, ¿cuándo es más fácil de confiar en Dios? ¿Cuando nos va mal o cuando nos va bien? ¿Correcto? No. Y yo les voy a demostrar que no, perdón, está desatento. Cuando la estamos pasando mal, vamos a ponernos un ejemplo típico. Problemas económicos. Estás escaso de dinero, ¿no es cierto? Todo lo que trabajas, todo lo que consigues te alcanza apenas para cubrir cada fin de mes. ¿Correcto? Y lo único que te queda es confiar en Dios. Mi Señor proveerá. Dios mío, ayúdame. O cuando tienes problemas de salud, o cuando un pariente tuyo está mal, está grave, los médicos te dicen, bueno, ya hemos hecho todo lo que hemos podido y ahora te toca a ti esperar. ¿Ahí qué nos queda? Aferrarnos a Dios. Señor, por favor, salva a mi papá, salva a mi mamá, salva a mi familiar, ayúdame, ayúdalo. Es más fácil, entre comillas, aferrarnos a Dios en los tiempos malos. Y es más difícil aferrarnos a Dios en los tiempos difíciles, en los buenos tiempos, en los tiempos de prosperidad. Porque normalmente los tiempos de prosperidad vuelve a la gente orgullosa, satisfecha de sí misma y finalmente mundana. Acuérdense, alguna vez en un punto Pablo dijo, sé vivir humildemente, ¿correcto? Y dice, sé tener abundancia, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, decía Pablo. Pero miren el orden en lo que lo dice. Sé vivir humildemente y sé tener también abundancia. Pone lo más fácil primero, entre comillas lo más fácil, y lo más complicado después. Porque vivir en abundancia nuevamente entraña sus peligros y el peligro es que nuestro corazón se vuelva orgulloso. Cuando una persona le va bien tiende a olvidar a Dios. Ese es el mensaje que quiero darles el día de hoy, queridos hermanos. Si hay algunas personas que en este momento están pasando tiempos difíciles en vuestras vidas, yo estoy seguro que el Señor va a traer buenos tiempos. Estoy seguro. ¿Saben por qué estoy seguro? Porque en su palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eventualmente el Señor irá sacándoles de ese problema. Pero cuando el Señor les saque de ese problema, nosotros vamos a tener la tendencia de olvidarlo. Esa es la tristeza de cada uno de nosotros. Esa es la tendencia de cada uno de nosotros. Cuando estamos en problemas, Señor, ayúdame. Y cuando salimos del problema, hacemos lo que queremos. Esa era la tendencia de Israel y esa es la tendencia de muchos de nosotros. Quise encontrar el autor de este dicho, pero no lo pude encontrar, pero se los voy a leer. Los tiempos difíciles, el día de ayer estábamos hablando con el pastor Joe y nos mencionaba esta frase. Los tiempos difíciles, y por favor préstenme atención para que me sigan la idea. Dice lo siguiente, los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y es un círculo vicioso. Los buenos tiempos. ¿Cuál es el problema con los buenos tiempos? Uno de los grandes problemas con los buenos tiempos es que nos generan comodidad. Y no necesitamos ir muy lejos para ver ese problema. Lo vivimos acá en nuestra propia iglesia. Tenemos sana doctrina, tenemos un tiempo de paz. Y eso, en lugar de hacer que busquemos más a Dios, hace que nos sentemos tranquilamente en nuestra comodidad. Los buenos tiempos generan comodidad. ¿Y cuál es el tema con la comodidad, hermanos? ¿Cuál es el problema con la comodidad? Es que en el fondo de nuestro corazón
nosotros solamente buscamos eso, comodidad. En el fondo de nuestro corazón no buscamos a Dios, buscamos comodidad. Y ese es el gran error que estamos cometiendo muchos de nosotros. No estamos buscando a Jesús, estamos buscando comodidad, muchos de nosotros. Y cuando se le acercaban a Jesús, Jesús fue muy directo. Y esa es la maravilla de Jesús. Muchas veces te contestaba de una manera tan directa que parecía que te estaba respondiendo otra cosa. Jesús les preguntaba una cosa a Jesús y Jesús iba al fondo del asunto. Al fondo del asunto. Iba tan al fondo del asunto que sus interlocutores muchas veces se quedaban, espera, pero te estaba preguntando otra cosa. Pero si tú lees bien el texto, Jesús está respondiendo el fondo del asunto. Me explico. ¿Ustedes conocen a esas personas que todo el tiempo paran prestándose dinero? ¿Conocen ese tipo de personas? ¿No es cierto? Yo conozco un par en particular. Son una máquina de pedir prestado dinero. Pero en el mal sentido de la palabra. Viene una hermana, hermana, que esto, que lo otro, préstame, mira que estoy en necesidad. Listo, chao. Vienen a otra hermana. Hermana, estoy en necesidad, por favor. Y van. Y ustedes sabrán que ese tipo de personas, ¿qué pasa cuando les cobras? Se molestan, ¿no? Se molestan. Las personas que hemos cometido el error de prestar, digamos, dinero, sabemos cómo termina esa historia, ¿no? Se molestan. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Estas personas son una máquina de pedirse prestado dinero. Se acercan a ti, hablan del clima, te están hablando del clima, oye, mira, está nublado, y no sé cómo hacen y terminan pidiéndote dinero. Son una máquina. Entonces, si tú eres un hombre sabio, cuando esta persona se acerque a ti, ¿tú qué le vas a decir? No, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que tienes ese tu amigo prestón y te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Y tú le contestas, no tengo plata, no te voy a prestar. Es un poco chocante, sería un poco chocante, ¿no es cierto? Y la otra persona te dirá, no, oye, pero yo solo quería saber cómo estabas. Y tú, firme, le dices, no te voy a prestar. Miren, aparentemente lo que te está preguntando no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo, aparentemente. Pero cuando tú reaccionas de esa manera, estás yendo al fondo del asunto, ¿correcto? Estás salteándote los pasos y estás diciendo, yo ya sé a dónde va. Es exactamente lo que Jesús hacía en muchas de sus conversaciones. Es exactamente. Vamos por favor a Lucas 9, 57 a 58. Porque le dicen una cosa a Jesús, muy bonita, y Jesús le responde otra cosa que en apariencia no tiene que ver con el asunto, pero vamos a ver que sí. Lucas 9, de 57 a 58. Yendo por el camino, uno le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué linda declaración, ¿no? Que alguien venga a Jesús y que le diga, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Qué linda escena. Pero miren cómo le contesta Jesús. Jesús les dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y este tipo de respuestas muchas veces nos deja desencajados. Pero miren lo que el Señor quería decirles. Y les animo a ver, y cuando leamos las Escrituras, ver lo que Jesús realmente les quería decir. Antes de explicar este texto, les cuento una cortita más. Esto lo pueden ver en Juan 6. Había un grupo de personas, una multitud de personas siguiendo a Jesús. Jesús estaba en un lado del lago. Milagrosamente aparece al otro lado del lago. Y las personas van y lo buscan, ¿no? Lo alcanzan a Jesús. Esto había pasado después de que Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de panes y de comidas. Todos tenemos idea de ese milagro de multiplicación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Habían pocos panes, pocos pececillos y luego los multiplicó y los repartió. Ok. Días después, Jesús, como les digo, estaba en un lado del lago, estaba en el otro lado y esa gente empezó a seguirlo. Alcanzó a Jesús y le hacen la siguiente pregunta a Jesús. Señor, ¿cómo estuviste en este lado del lago y ahora cómo estás en el otro lado? Esa es la pregunta que le hicieron. Pero Jesús le responde lo siguiente.
Ustedes no me buscan porque han visto señales. Ustedes me buscan porque se han saciado con el pan que les he dado. Al grano. La pregunta era otra, ¿no es cierto? ¿Y el mar? ¿Y cómo? Ustedes no están acá porque crean en mí. Ustedes están acá por el pan. Jesús era claro y sigue siendo claro con nosotros, hermanos. Y vale la pena preguntarnos por qué estamos siguiendo a Jesús. ¿Realmente porque lo amamos? ¿Realmente porque lo hemos conocido en su palabra? ¿O simplemente porque nos da el pan de un momento motivacional? Para pensar. Pero hermanos, nunca digamos que Jesús no fue claro. Nunca podemos decir que fue. Si podemos decir que alguien fue directo y claro, fue nuestro Señor Jesucristo. Él no se iba por la tangente. Pero volvamos a nuestro texto. Seguimos en Lucas 9, 57 a 58. Les decía, yendo por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le responde con una pregunta que de pronto te puede desencajar. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y es que Jesús vio algo más allá de las palabras bonitas. Porque notó que este hombre aspiraba a una vida espiritual, pero no deseaba experimentar ninguna incomodidad. Esta persona no deseaba pasar por ningún tipo de situación que proporcione molestias personales. Entonces el Señor Jesucristo, al darse cuenta de eso, le dijo, ¿me vas a seguir? Ya. Pero eso va a generarte ciertas incomodidades. Eso va a requerir que te niegues en muchos sentidos a ti mismo. Y aún eso fue mal entendido en su tiempo. El movimiento monástico de la época medieval entendió que uno debía negarse a toda comodidad, pero lo llevaron al extremo. Se encerraban, se azotaban, y muchos de ellos estaban al borde de la muerte. Pero olvidaban una gran realidad. Podían azotar el cuerpo, pero eso no podía hacer que su corazón se vaya a Dios. No podía. Y no puede, porque eso es una obra que solamente puede hacer Dios. Entonces, la aflicción no es una meta. Seguir a Jesús va eventualmente provocar momentos de dificultad, de aflicción, sí, pero muchas personas lo malentienden y piensan que la aflicción es una meta. Jesús lo que buscaba con esta respuesta era que el hombre entendiera que debía estar dispuesto a sacrificar su comodidad para seguirlo a él. Nuevamente, cuando Jesús le da toda esta respuesta que parece un poco sombría, lo que le está dando a entender es lo siguiente: tienes que estar dispuesto a sacrificar tu comodidad para seguirme. Tienes que estar dispuesto a sacrificar ¿qué? Tu comodidad para seguirme. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos y hermanas, estamos sacrificando nuestra comodidad para seguir a Jesús? Porque muchos de nosotros estamos súper cómodos siguiendo a Jesús. Súper cómodos. Y cuando hay esa comodidad y pensar que es cómodo seguir a Jesús, tú deberías dudar a qué tipo de Jesús estás siguiendo. Porque el Jesús de la Biblia fue claro, nuevamente. Seguirlo tiene un precio. Seguirlo iba a implicar muchas dificultades. Pero volvemos al tema, hermano. En el fondo de nuestro corazón, muchos de nosotros deseamos que nuestra vida sea como una especie de vacaciones pagadas. Amamos la comodidad, hermanos. ¿Cómo son las vacaciones pagadas? ¿Alguna vez alguien se ha ido de vacaciones? ¿Alguien ha pagado por un tour? O al menos lo han visto en película, ¿no es cierto? Hermano, sí. Teniendo caras de desconcierto. Es el único ejemplo que tengo, hermanos, así que por favor, quedamos. Muchos de nosotros queremos que la vida sea como vacaciones pagadas. ¿A qué me refiero con las vacaciones pagadas? Digamos, ¿te gustaría ir de vacaciones a dónde? Suélteme, por favor, un nombre. Uno, ¿a dónde les gustaría ir de vacaciones? Al Caribe, listo, al Caribe. Tú juntas tu dinero, te privas de muchas cosas, juntas tu plata, ¿no es cierto? Listo. Y compras tu viaje al Caribe. Y la hermana dijo, gloria a Dios. Se va al Caribe, ¿no? Y digamos que la hermana ha pagado un monto X para ir al Caribe y ese monto incluye el alojamiento, la comida y ciertos tours, ¿no es cierto? ¿Qué tú esperas cuando vas
a unas vacaciones. Tú esperas ser servido porque tú has pagado por un servicio, ¿correcto? Y tú esperas pasar un momento de relajo, de comodidad y básicamente ser servido. Y lamentablemente es en el fondo de nuestro corazón lo que nosotros queremos de la vida, ser servidos. Pero la palabra de Dios dice algo muy diferente de nuestras vidas. Ni siquiera dice algo diferente, dice todo lo contrario. Que no hemos venido acá para ser servidos, sino para servir. ¿Y quién fue la primera persona que dio ese ejemplo? Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido, dijo Jesucristo, a ser servido, sino a servir. Hermanos, Dios ha puesto nuestros pies en la tierra para servir, para ser su instrumento de justicia. Y muchos de nosotros nos olvidamos. Y muchos de nosotros simplemente pensamos que la vida es algo que nos merecemos y que nos tienen que servir. Y si no lo han notado, esa es la principal característica que diferencia a un niño de un adulto. Cuando tú ves a un niño, el niño solamente piensa ¿en quién? En mí. Cuando tú ves a un adulto, piensa en mi hijo, en los demás, en mi esposa, qué necesidades tienen. Lamentablemente es algo que pasa también en la iglesia. Un niño espiritual, ¿cómo va a pensar en la iglesia? Yo, mí. Nadie me llama a mí. Hoy nadie me comprende a mí. Nadie me busca a mí. Y es que para un niño espiritual todo se trata de él. ¿Y qué pasa cuando no tiene la atención de las personas? ¿Qué hace un niño cuando no obtiene la atención de las personas? Hace sus tonterías, ¿no es cierto? El niño espiritual también va a hacer sus tonterías, porque piensa que todo gira en torno a él. Y si seguimos la analogía, una persona madura, hermanos, es lo contrario. Mientras el niño piensa, ay, no me han llamado, la persona madura, ¿sabes qué va a decir? Voy a llamar a tal hermano. Hoy lo he visto un poco mal, le voy a dar una llamada. ¿Ven la diferencia entre ser un niño y ser un adulto? Hay una enorme diferencia. El maduro siempre va a pensar en los demás. El maduro siempre va a buscar. Y eso es a lo que les llamo, queridos hermanos. Y eso es a lo que les llamo actuar con madurez. ¿Cuántos de nosotros, aún siendo cristianos, estamos actuando como niños? Simplemente pensando en nosotros, en la próxima golosina que quiero. ¿Cuántos de nosotros seguimos, discúlpenme el uso de la palabra, en esa tontería, hermanos? Pero Dios no nos ha llamado a esa vida. Seamos maduros, pensemos en nuestro prójimo. Aún las personas que aún viven con sus padres, hermanos, ¿alguna vez se han preguntado si sus padres necesitan alguna palabra de ánimo? Muchos de nosotros no. O los que estamos casados. Muchas veces cuando estamos casados solamente pensamos en lo que mi pareja no me está dando. Y no nos damos el tiempo de decir, ¿qué necesita mi pareja? Señor, ayúdame a amar a mi pareja como tú quieres que la ame. Hay una gran diferencia, hermanos. Pero ¿cuál es nuestro gran pecado? Buscamos nuevamente nuestra comodidad. Aun cuando tomamos decisiones, buscamos nuestra comodidad. Muchas veces los solteros, muchas veces quieren casarse. ¿Por qué? Es interesante. Hay solteros que no quieren casarse, ¿pero por qué? Comodidad. Y hay personas que se quieren casar, no precisamente porque quieren hacer la voluntad de Dios. La triste respuesta es la misma, comodidad. Y Dios no nos ha buscado simplemente a ser cómodos. No, hermanos. Dios nos ha llamado con un propósito más grande. Dios nos ha llamado para ser la luz y sal en este mundo. Y tenemos que recordarlo, queridos hermanos. Nuevamente, vamos a volver al hecho de que Dios les hizo la advertencia en Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Acabamos de leer Deuteronomio hace un ratito. El Señor les está diciendo, cuídense de olvidar al Señor. Cuídense de olvidar. Si olvidaban a Dios, los israelitas, ¿qué iba a pasar ¿cuál es el peligro de olvidarse de Dios? ¿Cuál es el peligro de olvidarse de Dios? Tiene sus grandes peligros. Y en los israelitas, ¿cómo era? Si los israelitas empezaban a olvidar a Dios,
los israelitas iban a buscar dioses ajenos. Ojo, cuando una persona olvida a Dios, empieza a buscar a un Dios que lo reemplace. Ese es el gran problema. Nosotros pensamos que Dios es como un padre que, no sé si quienes han tenido la dicha de que vuestro padre les enseñó a manejar bicicleta. A los de la vieja escuela, nuestros papás nos hacían aprender a manejar la bicicleta y por supuesto que el costo de nuestras rodillas era un poco difícil de soportar, pero aprendíamos. Pero una vez que aprendías a manejar la bicicleta, ya no necesitabas a tu papá y te ibas lejos, ¿no? Y bueno, historia aparte. Pero ya no necesitabas a tu papá. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es así. Necesito a Dios por un tiempo, pero ahora ya estoy bien. Tranquilo, puedo hacer mi vida tranquilo. Qué grave error, queridos hermanos, porque el corazón ha sido diseñado para someterse a Dios. El Señor creó a la gente no solo con la capacidad de adorar. Escuchen bien, hermanos. Dios no solamente ha creado a la gente con la capacidad de adorar, sino con la necesidad de adorar. No solamente nos ha creado con la capacidad de adorarlo, con la capacidad, sino también con la necesidad de adorarlo. Todos necesitamos adorar a Dios. Y cuando nos olvidemos de Él automáticamente, no vamos a ir a caminar solitos. Nuestro corazón va a buscar otro Dios. Con minúscula, por supuesto. Bíblicamente, ¿cómo se llama a esos dioses con minúscula? Ídolos. Correcto, ídolos. Ese es el peligro. En épocas de prosperidad, si no tememos a Dios, esa prosperidad nunca va a ser suficiente. Y eso es lo terrible, hermanos. Acá yo no quiero hacer una apología a la pobreza. Les quiero adelantar. Por si alguno de ustedes me está mirando con malos ojos. Yo no quiero hacer una apología a la pobreza. El problema es que dos cosas. Uno, cuando las cosas te empiezan a ir bien, te olvidas de Dios. En primer lugar. Y lo segundo es que nunca, esa prosperidad a la que vas a estar sin Dios, nunca, pero nunca va a ser suficiente. ¿Saben qué dicen cuando hablas con gente que tiene mucho dinero para que se sienta totalmente plena? ¿Cuánto dinero dicen que les falta? Un poquito más. Un poquito más. Y ese un poquito más nunca llega. Nunca llega, hermanos. Déjenme contarles el caso de Andrew Carnegie. No sé si lo estoy pronunciando, pastor, yo bien. Perdóname si le estoy haciendo mal, por favor. Pero Andrew Carnegie se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Tenía una compañía de acero. Y esa compañía de acero empezó a facturar mucho, pero mucho dinero. Ok, Andrew Carnegie ya era millonario. En ese entonces él tenía 33 años. Imagínense tener toda la plata del mundo a los 33. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué harían? Todos están frotando las manos, hermano. Tenía todo el dinero del mundo y tenía toda la juventud por delante. ¿No? 33 años, bueno, más o menos joven, ¿no? Más o menos joven. Pero este hombre hizo algo muy interesante. En medio de toda esa gloria, en medio de toda esa prosperidad, se sentó un rato e hizo un análisis de conciencia. Y eso es algo que deberíamos hacer también nosotros. Porque muchas veces estamos corriendo por la vida, apresurados, terminando esto, terminando lo otro, y no nos ponemos una pausa para pensar si realmente estamos haciendo bien las cosas. Y para ser más exacto, para saber si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? En medio de todos tus afanes, ¿estarás haciendo la voluntad de Dios? ¿Dios realmente querrá que estés en ese trabajo? De repente la respuesta es que sí. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿En el trabajo en el que estás, lo estás haciendo con la excelencia que exige Dios? Muchas veces nosotros no lo vemos así. Necesitamos hacer una pausa. Hace muchos años veía, me acuerdo que hubo un comercial excelente, ¿no? De Nescafé, me parece. Era de Nescafé que decía, vamos a hacer una pausa. Y necesitamos hacer esas pausas necesarias. Pausas necesarias para saber qué rumbo estamos dándole a nuestras vidas. Y este hombre, este millonario de 33 años, lo hizo. Se sentó,
Porque pónganse en su lugar, tienen toda la plata del mundo a los 33 años. ¿Eso va a provocar cambios en ustedes, sí o no? Sí. Y él estaba viendo cómo procesaba su corazón todo eso. Tuvo la inteligencia de meditar un rato. Y escribió algo muy interesante. Y présteme atención, por favor. Esto es lo que él escribió. El ser humano, él lo dijo, el ser humano necesita tener un ídolo. La acumulación de riquezas es una de las peores especies de idolatría. No hay ídolo que rebaje más que la adoración al dinero. Y ojo, él no lo está diciendo un pobre. Porque muchas veces pueden decir, bueno, claro, tú envidias él lo está diciendo un hombre inmensamente millonario. Sigo leyendo lo que él dijo. Cualquiera que sea la actividad a la que me dedique, me tengo que dedicar a ella de manera desmesurada. Por consiguiente, debo tener cuidado de escoger la vida que más eleve mi carácter. Continuar por mucho tiempo más abrumado por las preocupaciones de los negocios y con la mayor parte de mis pensamientos centrados por completo en la manera de acumular más dinero en el menor tiempo posible, es algo que me tiene que desagradar. Y miren lo que dice este millonario. Voy a renunciar a mi negocio a los 35 años. ¿Cuántos años tenía al momento en que lo he escrito? 33. Quiere decir que el plan era 2 años más y me retiro. Voy a renunciar a mi negocio a los 35 años. Pero durante estos 2 próximos, quiero pasarme las tardes buscando instrucción y leyendo de manera sistemática. ¿Qué les parece esa resolución? ¿Qué les parece esa conclusión? Interesante, bonita. En conclusión, para los que tal vez se han perdido un poquito, él dijo, dentro de 2 años voy a dejar el negocio. Pero mientras tanto, voy a estar buscando instrucción, voy a estar leyendo de manera sistemática. Adivinen qué pasó. No murió. No estamos en una novela japonesa, no. Coreana, creo, ¿no? No sé en qué novelas. Los protagonistas mueren en la mejor parte. No murió. ¿Creen que ese hombre dejó su negocio? No renunció. Y él hizo obras de caridad. Miren, una de las cosas interesantes que hizo con toda su plata es la construcción de bibliotecas. ¿Saben cuántas bibliotecas construyó este hombre? 2059 bibliotecas. Ahora, uno de sus trabajadores dijo lo siguiente. Se levantó uno de sus trabajadores, porque por supuesto el acero no se hace solo. Tenía una fábrica, tenía empleados, y uno de sus empleados, en representación de los demás empleados, le dijo lo siguiente. Nosotros no queríamos que nos construya más bibliotecas. Nos hubiese gustado que nos aumenten el sueldo. Pero nos construyó bibliotecas. Ahora, las bibliotecas son algo bueno. A mí me encanta leer. Pero este hombre no vio la necesidad de la gente que trabajaba para él. ¿Saben cuáles eran las condiciones de trabajo de sus empleados? Trabajaban una jornada de 12 horas. Para que se hagan una idea, los que trabajamos 8 horas, ¿cómo es trabajar esas 8 horas corridas? Es cansado. 12. Trabajaban durante 12 horas. No solamente trabajaban durante 12 horas, el suelo era tan caliente, pero tan caliente, que tuvieron que construirse unas plataformas especiales de madera para ponerlas en sus zapatos y puedan pisar de manera medio digna el piso. ¿Saben cómo vivían esos hombres? Cada 2 semanas les daban un día libre. ¿Pero saben cuál era el costo de ese día libre? Que cada 2 semanas tenían que trabajar una jornada de, escúchenlo bien, 24 horas. En esas condiciones trabajaban. Las casas de sus trabajadores eran sucias, hacinadas, repletas, y esos hombres morían un poquito más allá de los 40 años. Llegaban a los 40 y normalmente morían. Si no era en un accidente en la fábrica, morían de alguna enfermedad. Pero miren el error de este millonario. Él cometió un error grande dentro de todos los errores.
Clara está la indiferencia que tenía con sus trabajadores. Ese no es el error que voy a apuntar a continuación. Su error es un error que cometemos muchos de nosotros, queridos hermanos. Porque cuidado que digan, bueno, felizmente no soy millonario, las cosas que provocan. No, cometemos un error gravísimo, un error clave que este hombre cometió. Y es el siguiente. Este hombre pensó que por identificar y reconocer el problema, ya estaba solucionando su problema. Lo voy a repetir. Este hombre pensó que por identificar y reconocer su problema, ya estaba solucionando el problema. Porque recuerdan sus palabras iniciales. Bonito, ¿no? Él notó que en su corazón había esa hambre insaciable de ganar más. Y aparentemente ya lo tenía solucionado. Pero no es así. El hecho que identifiques tu problema no quiere decir que esté solucionado ya. Gloria a Dios que ya encuentres el problema. Pero ahora toca echar mano a aquello. Si descubren que tienes un tumor, vamos a poner un ejemplo. Vas al médico y descubren que tienes un tumor. No tendría sentido que digas, bueno, si tengo al principio te niegas, no creo. El médico va y te muestra las pruebas, tienes un tumor. Y luego tú dices, bueno, lo tengo. Ahora, sería un despropósito pensar que por reconocerlo ya está solucionado, ¿no es cierto? Pero nosotros caemos regularmente en este error, hermanos. A veces nosotros decimos, bueno, soy pecador. Y creemos que simplemente por haberlo dicho el problema ya está solucionado. Bueno, es que tengo problemas con la boca, ¿no? A veces hablo un poquito más, de más. Amén. Gloria a Dios que te haya hecho notar ese error. No, es que a veces miento un poco y me cuesta decir la verdad porque tú sabes. Gloria a Dios que lo reconozcas, pero el problema no queda resuelto simplemente porque lo hayas detectado. No. Y eso es algo que vivimos también en la iglesia. Por la gracia de Dios, esta iglesia, y lo decimos con toda la humildad del mundo, tenemos una sana doctrina. La tenemos. Tenemos una doctrina cristocéntrica, tenemos una doctrina que se centra en la palabra de Dios, que procura predicar la palabra de Dios con fidelidad. Pero nosotros pensamos que porque tenemos la doctrina correcta, ya tenemos una vida correcta. Y no es así. Y vamos a caer en el mismo error de este hombre. Este hombre descansó en el hecho de que había reconocido su error, pero no vio más allá. No vio que tenía que hacer algo más al respecto. Y ni siquiera vio que necesitaba algo más profundo. Jesucristo. 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 Nosotros necesitamos a Jesucristo. Todo el tiempo, queridos hermanos. Pero lo olvidamos tan seguido. Tenemos que llevar, no es suficiente con que reconozcamos nuestro pecado. Tenemos que llevarlo al Señor y arrepentirnos. Para que no suene, hermanos, algo abstracto, algo gaseoso, les voy a poner un ejemplo concreto. Vamos por favor a Efesios 4, 28 al 29. Dice así la palabra del Señor en Efesios 4, 28 al 29. Porque algunos de nosotros podemos decir, bueno, yo reconozco que soy pecador, pero eso de llevar mis pecados a Cristo y luego, eso me parece un poco abstracto. Vamos por favor a Efesios 4, 28 y 29 y lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor en Efesios 4, 28 al 29. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos, ¿qué? Lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora, si tú dices que robas, reconócelo y reconoce delante de Dios que es un pecado. Es un pecado robar, hermanos. ¿Estamos de acuerdo en que es un pecado robar? Sí, ¿no es cierto? Veo dudas en sus ojos, hermano. Cuidado. Robar es un pecado. Y ahora hay muchas maneras de robar también. Y una de las maneras de robar, pongo un ejemplo sencillo, piratear libros en PDF. Es un tema con el que me he ganado muchos detractores, digamos. Pero lo voy a decir de una manera clara. Mondo y lirondo, como dirían otros. Piratear libros en PDF es robar. Es robar. Es robar. No sé si han visto
No, cuando en la escuelita nos han obligado a leer un libro que se llamaba Paco Yunque. No sé si todos lo han leído. Bueno, si han tenido primaria lo han leído, ¿no? Yo creo que la mayoría lo ha leído. Paco Yunque básicamente trata de Paco Yunque, ¿no es cierto? ¿Qué profundidades estoy hablando, por favor? Paco Yunque trata de un niño que finalmente, para no spoilearles, en la parte final hace su tarea, ¿no es cierto? Hace una tarea hermosa, impecable, y aparece su antagonista. ¿Quién se acuerda quién era su antagonista? Paco Fariña se llamaba. ¿Y qué hace Paco Fariña? Secretamente le roba la tarea y se la presenta al profesor. Y él queda con todos los méritos, ¿no es cierto? Y todos nos indignamos porque pobrecito Paco Yunque, cómo le ha robado, etcétera, ¿no? Injusticia. Pero es exactamente lo mismo que pasa con los libros pirateados. Una persona se esfuerza, se mata para sacar un libro. Pero otra persona viene, lo fotocopia y lo revende a un módico precio de $9.90. Compre su pack de libros, cómprelo ahora. Y eso es una tristeza, hermanos. Yo veía en Facebook, me parece, pack de libros reformados, $9.90. Y cuando me puse a ver los comentarios, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, gracias por esa información. Pero ese es un comentario aparte. Robar. La palabra de Dios dice, el que roba, no robe más. Pero no solamente que no robemos más. La palabra de Dios nos lleva más allá, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Miren lo interesante, hermanos. Abandonar nuestro pecado no significa solamente dejar de hacerlo. No significa solamente ir a Dios. Significa que ahora vas a buscar el bienestar de los demás. Es interesante. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. ¿De cuántos de nosotros ha salido palabras malas de nuestra boca? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a nuestro prójimo para darles un comentario venenoso? En apariencia bien, pero en el fondo venenoso. Y la palabra de Dios dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Bueno, hermanos, yo quería redundar en esta realidad. Cuando una persona, porque peligrosamente me he ido a otro tema, cuando una persona le va bien, tiende a olvidar a Dios. Tiende a olvidarlo. Vamos por favor a Proverbios 30, del 8 al 9. Proverbios 30, del 8 al 9. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Proverbios 30, del 8 al 9? Vamos a leerlo, hermanos. Dice así: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Se los voy a leer también en la versión de Dios habla hoy. El mismo proverbio 30 del 8 al 9. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me hagas rico ni pobre. Dame solo el pan necesario. Porque si me sobra podría renegar de ti y decir que no te conozco. Y si me falta podría robar y ofender así tu divino nombre. En conclusión, hermanos, el pueblo de Israel cayó en un momento de auge económico, pero lamentablemente cuando le fue bien fue cuando olvidó a Dios. Y eso trajo sus consecuencias. Es exactamente lo mismo que va a pasar con nosotros. Tenemos que cuidarnos de los tiempos de prosperidad. No digo que despreciemos los tiempos de prosperidad, pero tenemos que tener cuidado. Cuando vengan los momentos tranquilos es cuando más debemos tener cuidado. Cuando vengan los momentos tranquilos tenemos que ser conscientes que somos más propensos de pecar. ¿Se acuerdan del pecado del rey David? ¿En qué momento de su vida él pecó? En un momento, en realidad, cuando todo le iba bien. En un momento de gran tranquilidad.
Y recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aún ese hombre cayó. Y nosotros también somos de carne y hueso y podemos caer. Tenemos que tener cuidado cuando las cosas están tranquilas, en los tiempos de prosperidad. Y tengo un mensaje en primer lugar, tengo un mensaje para los creyentes y un mensaje también para los no creyentes. Y el mensaje para los creyentes es el siguiente. El profeta Oseas dijo al pueblo de Efraín, a la tribu de Efraín, que se arrepintieran. Arrepiéntanse. Pero lo dijo en un momento de ¿qué? De gran riqueza. Pero quiero que vean esto, hermanos, que las cosas te estén yendo bien no significa necesariamente que estás bien con Dios. Que las cosas te están yendo bien no significa necesariamente que estás bien con Dios. Porque nosotros tenemos que tener la costumbre de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Pero cometemos un grave error, nos miramos en el espejo de las circunstancias. Si las circunstancias van bien, mi mamá está bien, tengo un trabajo estable, me van a subir el sueldo. ¡Wow! ¡Qué bien, gracias! Dios me está bendiciendo. Puede ser que Dios te esté bendiciendo, pero ese no puede ser el espejo con el cual miras cómo estás con el Señor. Su palabra tiene que ser. Porque ¿quién te da las riquezas finalmente? Te las da Dios. Pregunta del millón, ¿para qué te da esas riquezas? Para que la uses para su gloria y para su honra. Nunca se trató de ti. Siempre se trató de Dios y siempre se va a tratar de Dios. Pero nosotros decidimos usar nuestras riquezas para nuestros gustos egoístas. Y ese es el gran pecado del ser humano. Que finalmente confiemos en nuestras riquezas. Muchos de nosotros, gracias a Dios, tenemos algunos ahorros con los cuales podemos solventarnos si algo pasa, ¿correcto? Tenemos. Pero muchas veces esos ahorros se convierten en nuestros ídolos. Esos ahorros se convierten en nuestra tranquilidad. Sí, tengo mi ahorro. Tengo mi profesión. Pero soy abogado. Pero soy ingeniero. Y nunca confiamos en Dios. En Proverbios 1:32 dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Y eso es cierto, hermanos. Es un llamado para los creyentes a volver a las Escrituras, a volver a la palabra de Dios, a recordar que necesitamos medirnos y vernos a través del espejo de su palabra, no a través del espejo de las circunstancias. Porque cuando las circunstancias vayan mal, tú puedes pensar que estás mal con Dios y no necesariamente es así. Y finalmente tengo un mensaje para los no creyentes. Porque hay muchas personas acá que no son creyentes. Hay muchas personas acá que no son creyentes. Y esa es la triste realidad. Las personas que no son creyentes básicamente dicen, yo no necesito creer en Dios para que me vaya bien. Esa es la máxima del creyente, ¿no? Yo soy el arquitecto de mi destino. El amo de mi alma. No necesito creer en Dios para que me vaya bien, dice el no creyente. Y esas personas, y si tú eres una de esas personas que no cree en Dios, quiero decirte algo. Decir que no necesitas a Dios para que te vaya bien, es tan ingenuo como decir, no necesito pulmones para respirar, me basta con mi nariz. Es una tontería, es una tontería. Yo quiero preguntarte, a las personas, especialmente a las personas que no creen en Jesucristo, ¿por qué crees que las cosas te van bien? Sinceramente, así haciendo una pausa a todo esto, ¿por qué crees que te va bien? ¿Por tu signo de zodiaco? ¿Porque no has nacido de cabeza sino de pie? Ya sé, porque naciste a los 7 meses. Wow, los que nacen a los 7 meses tienen una estrella especial. Naciste en un año par. ¿Por qué crees que te va bien?
Yo te voy a decir por qué te va bien. Porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Cada vez que te va bien, quiero que recuerdes lo siguiente: es algo que Dios te ha dado. Es algo que Dios te lo ha dado. Quiero recordarte, Dios te ha hecho. Dios te ha hecho. Pero no solamente te ha hecho para Él. Te ha hecho para Él. Y nosotros lo olvidamos. Y cada día olvidamos que nuestro Señor nos demuestra su misericordia. ¿Saben cómo se demuestra su misericordia? Cada mañana que nos levantamos, abrimos los ojos y vemos los rayos del sol. Ahí notamos que Dios nos da su misericordia. Ojo, no estoy diciendo que Dios nos regala un día de vida, porque sería un error decir que Dios nos regala un día de vida. Dios nos da un día de vida, pero vamos a tener que rendir cuentas un día. No nos olvidemos de eso. Pero acuérdense, Dios es un Dios misericordioso. Cada uno de nosotros sabemos que hemos pecado. Lo sabemos. No necesito convencerlos de eso. Y el hecho que Dios te mantenga con vida demuestra que es un Dios misericordioso. Misericordioso, misericordioso. Pero ¿saben qué? Un día eso se va a acabar. Un día eso se va a acabar. Miren cómo lo dice en Deuteronomio 32 al 35. No es necesario que vayan, yo se los voy a leer. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que está preparado. Y esa es la triste realidad de muchos de nosotros. El día de tu calamidad está cerca. Lo voy a repetir, hermanos. El día de tu calamidad está cerca. Particularmente a los que no creen en Dios. Particularmente a los que no creen en Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El día de tu calamidad está cerca. Va a haber un día en que la gracia de Dios se va a cortar y vas a tener que apartar de este mundo. Y sabes qué, hermano, y sabes qué, amigo, amiga, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y por supuesto se está refiriendo a Dios. Entonces, hermanos, si no crees en Dios, si crees que te basta con tu inteligencia, con tu carrera, con tu astucia, acuérdate, el día de tu calamidad está cerca. Si no te arrepientes, si no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, el día de tu calamidad está cerca. Pero quiero cerrar con un mensaje de esperanza y les quiero leer Juan 3, 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. No importa cuán bien te esté yendo, no importa cuán cómodo estés, no importa cuán genial te esté yendo en el trabajo, no importa que tu salud esté espléndida, el día de tu calamidad está cerca. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero también es un mensaje para nosotros los creyentes. Israel decía, ay, somos el pueblo de Dios. Y abandonaron a Dios. Y nosotros podemos caer en el mismo error. Ay, soy cristiano. Qué fácil es decir soy cristiano en estos días, hermanos. Qué fácil es decir. Pero muchos de nosotros nos hemos alejado kilómetros y kilómetros ya de nuestro Señor. Aún para esas personas, acuérdense, hermanos, el día de su calamidad está cerca. Pero hay esperanza en Jesucristo. Arrepiéntanse, tanto para creyentes como para incrédulos, el mensaje es el mismo. Arrepiéntanse, busquen a nuestro Señor Jesucristo.
Y no olvidemos, porque si no lo hacemos, tú te puedes dar el lujo de ignorar todo esto, pero yo te dejo con la palabra de Dios. El día de su calamidad está cerca. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Como sabemos que tú eres bueno, nos tienes acá, escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, y perdónanos todas las veces que nos hemos olvidado de ti. Ayúdanos, Señor, a usar con sabiduría los tiempos buenos. Ayúdanos a usar todos los dones que nos has dado para tu gloria, para tu honra, para el bien de nuestro prójimo. Perdónanos por cada vez que nos comportamos como niños y no nos comportamos de la manera como nos ha enseñado Jesucristo. Padre Santo, en esta hora te pido que obres en las personas y que traigas convicción de pecado, Señor, en mis hermanos y en los que no son mis hermanos, Señor. Mientras haya vida, hay esperanza de que puedan recurrir a ti, Señor, y reconocerte como su único Dios y como su único Salvador. Padre Santo, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.